Hoy les voy a mostrar cómo hacer 3 IAs para enemigos súper básicas. Va a ser una IA de seguimiento, otra de patrullaje y espera por distintas posiciones, y una tercera para disparar proyectiles automáticamente hacia el jugador. Las implementaciones y el código están pensados para principiantes, esto es de lo más básico que se puede hacer relativo a IAs de enemigos, así que si nunca hicieron este tipo de cosas, este es su video. Muy bien, voy a partir de este proyecto que pueden descargarlo en la descripción, pero ya saben que mejor si pueden aplicarlo en sus propios proyectos. Acá inicialmente tengo a mi jugador que puedo moverlo, y lo que tengo programado por ahora es que el enemigo mire a la izquierda o a la derecha dependiendo de si el jugador está a la derecha o a la izquierda. Esto lo tengo en un script que está en el enemigo y lo llamé Follow AI, o sea el script donde voy a estar haciendo el seguimiento al jugador. Otra cosa que le agregué al enemigo es un script donde se manejan las transiciones de animaciones. Esto es algo que va a depender de cada proyecto, pero si quieren pueden descargarlo y ver el script. Es algo muy simple. Muy bien, voy a abrir el script de seguimiento. Y como les decía, acá ya escribí el código que hace girar al enemigo. Esto podrían no necesitarlo en su proyecto, porque depende de qué sprites estén usando, pero igual se los voy a explicar rápidamente. Para saber a qué lado está mirando el enemigo, tengo este booleano que lo llamé isFacingRight. Inicialmente está en verdadero, porque al iniciar el juego está mirando a la derecha. Para saber si tengo que girar, obviamente necesito saber dónde está el jugador, así que acá definí una referencia al jugador, y ya en el inspector asigné esa referencia. Entonces con esta información chequeo si la coordenada en X del enemigo es menor que la coordenada X del jugador, y en ese caso quiere decir que el jugador está a la derecha, y este booleano por lo tanto está en verdadero. Con esta información llamo un método flip, donde para hacer el giro tiene que ocurrir que el enemigo esté mirando a la derecha y que el jugador no esté a su derecha, o sea que esté a la izquierda, o también hay que girar si el enemigo está mirando hacia la izquierda y el jugador está a la derecha. En ese caso, con estas 3 líneas hago el giro, invirtiendo la escala en X, y también invierto el estado del booleano porque ahora está mirando hacia el otro lado. Muy bien, hagamos ahora lo que nos interesa, que es la parte del seguimiento. En el caso de este proyecto, el enemigo tiene un rigid body de tipo kinemático, por lo que es totalmente válido cambiar su posición a través de su componente transform, accediendo a su posición. Hay muchas formas de hacer un seguimiento. Yo ya en el canal alguna vez expliqué cómo hacerlo a partir de una resta de vectores, pero acá lo vamos a hacer en la forma más simple posible. Puedo acceder a vector2 y usar el método moveTowards, que podría traducirse como moverse hacia. Toma 3 parámetros, el primero es desde dónde me quiero mover, o sea la posición del enemigo, transform.position. El segundo es hacia dónde me muevo, que es la posición del jugador. Y el último parámetro, en esencia, sería la velocidad a la que quiero mover a mi objeto. Para eso puedo definir una variable speed y puedo hacerla seteable en el inspector con serializeField. Y puedo pasarla como parámetro. Además, como estoy en update, tengo que multiplicar por time.deltaTime para que el movimiento sea independiente del framerate. Noten que al estar llamando este método en update, lo que hace es ir calculando qué posición debería tener el objeto en cada frame sucesivo. Y básicamente va a hacer que se vaya moviendo gradualmente a una velocidad constante. Muy bien, ahora con mi enemigo seleccionado, voy a setear su velocidad en el inspector. Digamos que sea una velocidad de 3. Entonces pasemos a Play Mode. Y así de fácil tengo una IA de seguimiento básica, con un enemigo que se mueve a velocidad constante en dirección al jugador. Algo que podemos agregar, y es bastante típico en esta IA de seguimiento, es que el enemigo se detenga al estar a una cierta distancia del jugador. En ese momento, por ejemplo, podría atacarlo. Voy a definir entonces una distancia mínima entre el enemigo y el jugador. También podría ser reseteable en el inspector. Acá entonces, antes de hacer el movimiento con moveTowards, voy a envolver esto en un if apretando Ctrl+K+S y seleccionando if. Acá voy a checar si la distancia entre el enemigo y el jugador es mayor que la distancia mínima. Para eso puedo usar de vector2 el método distance, que calcula la distancia entre 2 posiciones. Va a ser la posición del enemigo y la del jugador. Y voy a chequear que sea mayor que la distancia mínima.
Si eso se cumple, entonces el enemigo se sigue moviendo. Si no, si ya no se puede seguir acercando, podría por ejemplo tener un método de ataque. Acá si aprieto Alt y Enter puedo generar este método. Y acá solo a modo didáctico voy a mandar un mensaje por consola que diga atacar. También para tener todo mejor organizado podría agrupar todas estas líneas y hacer clic derecho, acciones rápidas y refactorizaciones y extraer método. Y lo voy a llamar follow. Entonces voy a setear la distancia mínima en el inspector, digamos que sea de 1.5. Entonces ahora, cuando el enemigo esté a un radio de 1.5 del jugador, se va a detener. Vamos ahora con una IA de patrullaje. La idea es que el enemigo vaya pasando en orden por las distintas posiciones que le vamos indicando y que se detenga y espere unos instantes en cada una de ellas. Muy bien, acá de nuevo estoy con mi enemigo. En este caso le quité el script de seguimiento y le agregué otro llamado Patrol AI, que todavía no le agregué nada de código. Pero antes de ir al código, voy a crear algunos objetos con las posiciones por las que quiero que el enemigo patrulle. Voy a empezar creando un objeto vacío. Lo voy a llamar Waypoints. Este es un nombre típico que se suele usar para este tipo de IAs. Los waypoints son estas posiciones por donde se hace pasar al enemigo o NPC. Voy a resetearle la posición a 0. Y este objeto va a ser simplemente un contenedor de todas las posiciones o waypoints que vayamos creando para así tener todo más organizado. Entonces, clic derecho en este objeto, Create Empty. A este le voy a llamar Waypoint. Va a ser el primer punto de paso y voy a posicionarlo en el primer lugar donde quiero que el enemigo pase. Como esto es un objeto vacío, en la escena está invisible, con lo que se hace difícil identificarlo y hacerse una idea de por dónde tiene que pasar el enemigo. Por suerte tenemos una solución rápida tocando este cubo, donde podemos seleccionar un icono para identificarlo. A partir de acá puedo ir duplicando este objeto e ir posicionando los waypoints por los distintos lugares que queremos que pase. Tengo entonces 5 waypoints y ahora voy a hacer que los vaya recorriendo en el orden que los fui creando. Para eso vamos al código. Como las posiciones de estos objetos que acabamos de crear están en su componente transform, voy a crear un array de transform y van a ser los waypoints que hay que patrullar. Para setearlos desde el inspector nos va a venir bien Serialize Field. Para setear a todos los waypoints a la vez, con el enemigo seleccionado voy a bloquear el inspector con este pequeño candado. Y ahora puedo seleccionar a todos los waypoints y arrastrarlos hacia el array. Y así queda seteado el array de waypoints en el orden que lo fuimos creando. Ahora voy a desbloquear el inspector y voy a seguir con el código. Otra cosa que vamos a necesitar acá es una variable que nos diga cuál es el waypoint actual. O sea, cuál es el waypoint al que estamos yendo. Esto lo puedo hacer con un índice entero que lo voy a llamar current waypoint. Que al declararlo acá, inicialmente va a estar en 0, y por lo tanto nos estaría diciendo que el primer waypoint es el primer elemento del array. Ahora en update, simplemente vamos a chequear si el enemigo llegó al waypoint. Si la posición del enemigo es distinta que la posición del waypoint actual, entonces significa que tengo que moverme. Y lo puedo hacer tal cual a lo que hacía antes. A la posición le voy a asignar de vector2 el método moveTowards, donde voy a ir desde mi posición hasta la posición del waypoint. Y acá, como tercer parámetro, me faltaría definir la variable de velocidad. Así que la defino también siendo seteable desde el inspector. Y entonces la paso como parámetro multiplicada por delta time. Acá, para visualizar mejor esto, puedo partir esta línea de esta forma. Entonces, con esto como está, si no llegué al waypoint me voy a estar moviendo, pero si no, o sea, si llegué al waypoint, lo que puedo hacer es incrementar el valor del índice, indicando que la próxima posición es el próximo elemento del array. Entonces ahora voy a setear la velocidad de mi enemigo, digamos a 4. Y veamos cómo va quedando. Esto es algo que ya se parece a un patrullaje, pero aún faltan las esperas y también van a ver que hay un error al llegar al último waypoint.
me dice que se está intentando acceder al array fuera de sus límites. Y eso es porque cuando llegamos al último waypoint, le estamos sumando 1 a esta variable. Y entonces estamos intentando acceder a un elemento del array que no existe. Lo que deberíamos hacer es que cuando lleguemos al último waypoint, devolver este índice a 0. Así el próximo waypoint pasa a ser de nuevo el primero y se puede completar el ciclo. Enseguida lo vamos a estar haciendo. Lo primero que voy a hacer ahora es resolver el tema de la espera. Para eso lo mejor va a ser usar corrutinas. Voy a definir una corrutina llamada wait. Y acá con la sintaxis de las corrutinas yield, return, new, wait for seconds, puedo definir acá cuánto voy a hacer que mi enemigo espere. Para eso voy a definir una variable seteable desde el inspector, que la voy a llamar waitTime, y la voy a pasar acá. Después en el inspector vamos a indicar de cuánto va a ser esta espera. Una vez que termino la espera, ahora sí voy a aumentar el índice. Y lo que voy a hacer ahora es chequear si estoy en el último waypoint. Si el waypoint actual es igual a la cantidad de waypoints que hay en el array, entonces quiere decir que llegué al último waypoint. Y por lo tanto tengo que setear el índice en 0. Lo que me estaría faltando acá es iniciar la corrutina. Entonces start coroutine. Y va a ser la corrutina wait. Genial. Hay una cosa más a tener en cuenta. Y es que hay un error grave. Cuando lleguemos a un waypoint y esta condición no se cumpla, se va a ejecutar el else iniciando la corrutina. Y como en la corrutina estamos haciendo que el enemigo se detenga, en los próximos ciclos de update se va a seguir ejecutando el else y se va a estar iniciando la corrutina muchísimas veces. Nosotros queremos iniciarla una vez y esto es muy simple de resolver. Para eso voy a definir un booleano, lo voy a llamar isWaiting y me va a indicar si el enemigo está esperando en un waypoint. Entonces al iniciar la corrutina voy a poner este booleano en verdadero. Y al terminar la corrutina debería estar en falso. Después acá, en lugar de un else, puedo usar else if. Y acá simplemente si no estoy esperando, se va a iniciar la corrutina. Entonces esto hace que la corrutina se ejecute una única vez cuando el booleano esté en falso. Si se pone en verdadero y estoy esperando, esto ya no se cumple y no se vuelve a ejecutar la corrutina. Muy bien, esto ya debería funcionar. Voy a setear valores en el inspector. Solo me queda setear el tiempo de espera, digamos de 1.5. Y pasemos a Play Mode. Ahora el enemigo sigue pasando por los distintos waypoints en forma sucesiva y haciendo una espera en cada uno de ellos. Al llegar al último waypoint, el índice vuelve a 0 y se inicia el ciclo otra vez. Lo último que nos queda por resolver es el giro del sprite, porque hay lugares donde está corriendo pero mirando hacia el lado equivocado. Para esto, al terminar la espera, voy a llamar un método flip, que lo voy a definir por acá abajo. Y este método va a determinar hacia dónde tiene que mirar el enemigo al correr hacia el próximo waypoint. Para eso, si la posición en X del enemigo es mayor que la posición en X del próximo waypoint, quiere decir que el waypoint estará a la izquierda del enemigo, por lo que voy a tener que girar el sprite. Puedo hacerlo simplemente accediendo a la rotación y usando el método quaternion.Euler, indicando una rotación de 180 grados en el eje Y, lo que va a hacer que el enemigo gire mirando hacia la izquierda. Si el waypoint está a la derecha, voy a indicar una rotación de 0 grados para el eje Y. Ahora sí, el enemigo va mirando hacia el lado correcto cuando va hacia el próximo waypoint. Muy bien, vamos ahora con la última IA que vamos a ver, que es disparar automáticamente hacia el jugador. En este caso, al enemigo le quité la IA de patrullaje y le agregué un script que se llama ShootAI, que por ahora no le agregué nada de código. Para los proyectiles encontré estos sprites, que son una especie de proyectil animado. Quizás no van del todo con la estética del resto de los sprites, pero para este tutorial sirve. Los voy a tomar a todos y los voy a llevar a la escena. Como estoy llevando varios sprites, me crea una animación, llamémosle projectile. También voy a cambiar el nombre del objeto a projectile. Para que aparezca por delante de los tiles, voy a aumentar su ordering layer.
Y voy a darle ahora algunos componentes. Va a tener un Circle Collider para que pueda colisionar con otros objetos. Voy a editarlo un poco. Como va a tener un collider que se va a estar moviendo, conviene que tenga un Rigid Body. Pero como el movimiento de este proyectil no tiene nada que ver con físicas, va a ser de tipo Kinematic. Muy bien, ahora lo que quiero hacer es escribir el código para hacer que el proyectil salga en dirección al jugador. Entonces voy a ir a mis scripts, clic derecho, Create C# Script y lo voy a llamar Projectile. Se lo voy a asignar y lo voy a abrir. En este script primero voy a definir unas variables y a crear algunas referencias. Primero voy a definir un float para la velocidad del proyectil. Voy a hacer que sea seteable en el inspector. También voy a necesitar una referencia al transform del jugador. Podría setear la referencia en el inspector con SerializeField, pero mejor voy a hacerlo en Start usando el método findObjectOfType. Voy a buscar el objeto que tenga el script player y voy a acceder a su transform. Después necesito una referencia al Rigid Body. Como el Rigid Body está en este objeto, puedo obtenerlo usando getComponent. Y ahora la idea es que al iniciar el juego yo pueda lanzar el proyectil en dirección al jugador. Para eso voy a llamar un método launchProjectile. Aprieto Alt y Enter para generarlo. Acá lo primero que necesito es obtener un vector que tenga la dirección desde el proyectil hacia el jugador. Entonces acá puedo hacer una resta de vectores. En mi video de vectores les comenté que si hago la resta desde el jugador, o sea player position, menos la posición del proyectil, o sea transform.position, obtengo un vector que va desde el proyectil hacia el jugador. Entonces esta resta me da un vector con la dirección que quiero. Lo próximo que voy a hacer es normalizar a este vector resultante, así me queda con magnitud 1. Y así después voy a poder disparar todos los proyectiles con la misma velocidad. Para disparar el proyectil simplemente voy a tomar el Rigid Body y voy a setear una velocidad inicial. Esta velocidad va a tener la dirección del vector que acabo de crear multiplicado por la velocidad del proyectil. Como este vector está normalizado y por lo tanto tiene magnitud 1, al multiplicarlo por speed va a hacer que el vector resultante tenga magnitud dada por speed. Muy bien, voy a setear el valor de la velocidad del proyectil en el inspector, digamos a 10. Y ahora, si paso a Play Mode, el proyectil sale disparado en dirección al jugador. Algo que me está faltando es eliminar estos proyectiles. Puede ser cuando colisionen con algo. Entonces en OnCollisionEnter 2D puedo destruirlo. O también puede ser cuando pase un tiempo luego de instanciarlo. Puedo entonces crear una corrutina. Y acá podría, por ejemplo, destruir el proyectil si pasaron 5 segundos. Entonces voy a definir este tiempo. Voy a esperar el tiempo que me indica la variable. Y por último voy a destruir el proyectil. Por último me falta iniciar la corrutina al disparar el proyectil. Muy bien, lo último que me queda por hacer es que el enemigo vaya instanciando repetidamente este proyectil cada cierto tiempo. Para eso lo primero que tengo que hacer es convertir a este proyectil en prefab. Y ahora puedo eliminarlo de la escena. Ahora me voy al script shootAI, donde voy a ir instanciando al proyectil. Primero que nada necesito una referencia seteable desde el inspector del prefab. También voy a definir una variable que nos determine el tiempo entre disparos. Entonces voy a arrastrar el proyectil hasta acá y a dar un tiempo entre disparos de 1 segundo. Para hacer acciones esperando un tiempo en el medio nos vamos a valer de nuevo de las corrutinas. Entonces voy a crear una corrutina llamada shoot. Y lo que voy a hacer inicialmente es esperar el tiempo que indiqué en la variable timeBetweenShoots. Luego de eso voy a instanciar el proyectil con instantiate. Voy a instanciar el prefab del proyectil en la posición del enemigo y sin ninguna rotación. Pero como tengo que hacer esto repetidamente, puedo envolverlo en un bucle while. Entonces lo voy a rodear con un bucle while. Y este bucle va a tener siempre la condición en true. Entonces la llamada de esta corrutina va a instanciar proyectiles infinitamente, cada un intervalo de tiempo dado por esta variable.
Por último me falta llamar a esta corrutina. Entonces probemos. Y vean que ahora cada un segundo el enemigo va instanciando proyectiles dirigidos hacia el jugador. Genial. Muy bien. Como les decía al principio del video, estas IAs son súper básicas. Podrían añadir cosas como máquinas de estado, para por ejemplo pasar de un estado de patrullaje a un estado de seguimiento, o si quisieran hacer cosas como buscar caminos óptimos esquivando obstáculos, ya deberían usar cosas como el algoritmo A estrella. Si estas son cosas que les interesan, pueden dejármelo en los comentarios. Y ya saben, si les gustó el video, suscríbanse, dejen su like, compartan con sus amigos y amigas y activen las notificaciones para no perderse los próximos.